Se abre esta sesión número 16 del lunes 6 de junio de 2022 de 10 a 30 a 12 horas que está citada. Para iniciar la sesión le doy la palabra a nuestra querida secretaria para que haga lectura de la cuenta. Sí, no hay cuenta hoy día. No han llegado documentos. Qué milagro de no tener cuenta. Yo creo que es porque tuvimos una sesión especial el día viernes. Bueno, le doy la palabra a las señoras diputadas y señores diputados, como puntos varios. Diputada Cordero. Saludarlos a todos, alegrarme de verlos, y me alegré mucho saber que nos hicieron caso en esta reunión tan amplia que tuvimos, porque esa misma mañana, después de nuestra reunión, apareció hablando la fantasmagórica ministra de Salud y nuestro querido invitado, el señor Cristian García, que estaba dando un punto y que nos recordó la vieja tradición del nefasto, entre comillas, gobierno de Piñera, como decía la izquierda, y entonces volver a la normalidad disminuye la incertidumbre y aumenta la adhesividad a las medidas de control del COVID. Eso quería decir, me alegré muchísimo de ver al gran epidemiólogo, porque se nota que sabe muchísimo, que nos acompañó y que aparece ahora dando algunos puntos de prensa. Eso. Gracias, diputada Cordero. ¿Algún otro de los señores diputados y señoras diputadas? Bueno, si no hay otro varios, yo también quería plantear algo. Me llegó, y yo tengo entendido que probablemente también otros integrantes de esta comisión, una declaración pública de la Confederación Nacional de Salud Municipal, Confusam, fechada 5 de junio, en la cual se declara en estado de alerta, producto de un texto, que es el texto de la cuenta pública del Ministerio de Salud, en el cual se plantea la posibilidad de generar servicios de atención primaria privados, entiendo yo. Entonces, a propósito de esta declaración, que me parece que hay que atender, sobre todo considerando que estamos en un momento donde la atención primaria ha sido fundamental, sobre todo para los procesos de vacunación, poder intermediar para que esta tan simple corrección que nos ahorraría este movimiento pueda ser realizado. Entonces, oficiar al Ministerio de Salud a fin de que se atienda la solicitud de la Confusam para que se haga esta corrección al documento de la cuenta pública, y que tengo entendido que la ministra verbalmente lo aceptó. ¿Hay acuerdo? Perfecto. Bueno, si no hay más palabras, pasamos a la orden del día, que su primer punto tenía recibir el presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde señor Felipe del Pin, para que exponga sobre la situación actual y problemática de atención primaria de salud municipal y su relación con la pandemia, que habíamos hablado telefónicamente la semana pasada y que por lo menos a mí como presidente me había confirmado, pero al parecer hubo alguna dificultad que impide que el día de hoy esté presente, razón por la cual pasaremos al segundo punto de la tabla, que tiene por objeto recibir al director ejecutivo, señor Bustos, Rodrigo Bustos, y a la presidenta de la Junta Directiva, señora Sofía Lanión, del Movimiento Global Amnistía Internacional, a fin de presentar el informe de desigualdad y letal, elaborado conjuntamente con el Centro de Derechos Sociales y Económicos, ESRC, y cuyo mensaje central es que los estados tienen que abordar temas estructurales con urgencia para salir de la crisis de derechos y de salud pública ocasionada por el COVID-19 y evitar que éstas se repiten. Entiendo yo que esta solicitud también fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos, porque yo también estoy ahí, así que probablemente nos repetiremos en algún momento el plato, pero muchas gracias de todas formas por estar aquí y exponernos este valioso informe.
Saludar también a los diputados que se incorporan, el diputado Palma y también al asesor del Ministerio de Salud en temas legislativos, el señor Jaime Yanjet. Sin más preámbulos, le doy la palabra al señor Rodrigo Bustos, que ya está conectado por hasta 10 minutos. Como se nos cayó un punto de la tabla, tenemos más holgura, así que eh, si es que hubiera un poquito más de extensión no habría problema, pero mesurado, mesurado. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo también a los demás diputados y diputadas que se encuentran presentes y a otras personas invitadas. Estoy en representación de Amnistía Internacional Chile, en conjunto, en este caso, con Diego Vázquez, que podrán ver que es investigador de la Oficina Regional de Amnistía Internacional, que estuvo a cargo de la elaboración de este estudio, de esta investigación en conjunto con el Centro de Derecho Económico, Social y Culturales que usted mencionó. Yo quiero decir algo muy breve primero y después dejaré la palabra a Diego Vázquez y yo terminaré y vamos a estar preocupados de atenernos al tiempo. Lo que quisiera mencionar es que, como ustedes sabrán, Amnistía Internacional es una organización a nivel mundial, un movimiento global que tiene 61 años de historia, que tuvo el Premio Nobel de la Paz en los años 70, que está presente en más de 150 países y que se ha destacado durante todas estas décadas por un trabajo especialmente en los primeros tiempos relacionado con derechos civiles y políticos, con presos de conciencia, con campañas por la abolición de la pena de muerte, con campañas relacionadas con la prohibición de tortura, entre otras cosas. Pero hace unos 15 años ya aproximadamente también estamos trabajando muy fuertemente derechos económicos, sociales y culturales. Y es en ese marco que se desarrolló este informe en un contexto además de pandemia para justamente poder abordar cómo los estados han hecho frente a la pandemia desde una perspectiva de garantizar el derecho a la salud, considerando las desigualdades estructurales que tenemos en nuestra región para justamente poder garantizar este derecho de manera igualitaria. Voy a dejar ahora la palabra a mi colega Diego Vázquez para que pueda señalar los elementos centrales de este informe y yo después mencionaré algunos datos específicos relacionados con nuestro país que aparecen en este informe. Hola, muchas gracias, Rodrigo. ¿Me pueden escuchar ahí, colegas? Quiero agradecer por la invitación a esta reunión. Yo, junto con el Center for Economic and Social Rights, estuve a cargo de la elaboración de este informe y bueno, voy a presentar unos datos de cuál fue la lógica y cuál fue, digamos, un poco la metodología del informe, los principales hallazgos y luego ya Rodrigo abundará con mucha más profundidad en el tema de Chile, en donde tenemos también, digamos, hicimos un análisis un poquito más a fondo, ¿no? Para todos los países analizados. Entonces, una de las cosas que más nos llamaron la atención cuando empezamos a hacer este informe es que, digamos, la proporción de muertes totales, ¿no? En América Latina a nivel global fue alrededor del 28%. Entonces, el 28% de las muertes totales se concentraron en América Latina y el Caribe, mientras que, digamos, esto es desproporcionado con la participación de la región en la población mundial, ¿no? Que es solo el 8%. Entonces, claramente, la pandemia tuvo en términos no solo de la mortalidad, sino en términos económicos, ¿no? Y del el choque en el empleo que generó esta pandemia, pues tuvo efectos desproporcionados, ¿no? A pesar de que muchos gobiernos siguieron al inicio pues las recomendaciones de la OMS en términos de hacer, digamos, distanciamiento social, ¿no? Hacer cierre de espacios públicos, ¿no? Y un poco nuestra pregunta era cómo puede ser que a pesar de que se tomaron estas medidas y otros apoyos sociales, pues hubiera habido todavía un efecto bastante fuerte de la pandemia en materia económica y de indicadores de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la región sigue siendo
no hemos salido todavía del aumento de la pobreza y probablemente muchos de los países no vayan a cumplir las metas que se establecieron en Naciones Unidas para el 2030, ¿no? Entonces, parte del reporte trata de explicar cuáles fueron las claves, y nuestra principal hipótesis era que eran factores estructurales, no coyunturales, ¿no? Y entonces nosotros encontramos en esta investigación, digamos, 5 claves importantes para entender por qué en la mayoría de los países de la región pues hubo un impacto desproporcionado, ¿no? El estudio que hicimos solo se centra en 17 países, entonces dejamos, digamos, de fuera algunos países para los cuales no había información, pero este estudio, digamos, abarca 17 países que representan alrededor del 95% de la población total de todas maneras de la región y 90% del PIB regional, ¿no? Entonces es bastante representativo en ese sentido. Entonces lo que encontramos primero es que hubo, digamos, la primera clave que puede explicar esto, pues son la desigualdad, ¿no? Lo que podemos encontrar es que, digamos, para nadie es sorpresa aquí que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, ¿no? Y pues, esta desigualdad no solo en términos económicos, sino en términos de desigualdad de género, desigualdad étnico-racial, pues, implicó efectos, digamos, muy heterogéneos en las poblaciones de la región, ¿no? Por ejemplo, en materia de empleo, pues claramente hubo efectos mucho más marcados en el empleo femenino, particularmente en sectores con unas tasas de informalidad relativamente altas, ¿no? Esto aunado a la carga de cuidados que implicó la pandemia, pues implicó un reto muy importante en materia de política económica y de política pública para poder, digamos, que el empleo femenino en la región retomara los niveles pre-pandemia, ¿no? Otros efectos pues, fueron tasas de mortalidad mucho más altas en población afrodescendiente, ¿no? Población indígena y pues un efecto mucho mayor en personas en situación de pobreza, ¿no? Por la falta de acceso a esquemas de protección social más amplios. La segunda clave fue la desigualdad en los determinantes sociales de salud, y esto es muy importante porque cuando pensamos en salud, generalmente pensamos en la provisión de la infraestructura directamente, ¿no? De salud, y no pensamos en estos determinantes que son también fundamentales, ¿no? Particularmente nos centramos en lo que era derecho a la alimentación. América Latina tiene varios de sus países una incidencia muy alta en términos de obesidad y sobrepeso, lo cual en esta pandemia fue un factor determinante, ¿no? Por las comorbilidades encontradas, digamos, y ampliamente documentadas por la OMS, y también en términos de hacinamiento, ¿no? Los niveles de hacinamiento en la región en general son relativamente altos y hay brechas importantes todavía, por ejemplo, en términos de infraestructura de acceso a agua, que es como complementario. Entonces también encontramos y en el informe documentamos ampliamente estas brechas, ¿no? La clave 3, digamos, que encontramos es los esquemas de protección social, ¿no? Y aquí es muy importante porque nos metimos a analizar a profundidad, digamos, las intervenciones sociales, de política social, digamos, de reacción, ¿no? No analizamos todas las medidas, pero las medidas de reacción en el primer año, y lo que encontramos, pues, es que estas medidas fueron de un calado muy, muy limitado, ¿no? En general, en la mayoría de los países. Y esto se debe a que no se tenían los instrumentos, ni no se tenían en general en la región sistemas de protección amplios, ¿no? Entonces, lo que encontramos fue que en general los regímenes de protección social o los sistemas de protección social estaban altamente segmentados, altamente determinados por el estatus laboral, y pues eso tiene efectos claramente importantes en la capacidad de los estados y la capacidad institucional para poder dar estos apoyos, ¿no? Además de que los montos en realidad fueron menores, ¿no? No se mitigó un poco de los efectos de la pobreza, ¿no? Pero no fue suficiente como para completamente, en la mayoría de los países, garantizar, digamos, un nivel de vida, ¿no? Para muchas familias. La clave 4, pues, es la más importante para efectos de esta discusión, que fue el acceso a la salud. Encontramos que en general de todos los países, solo hubo 2 países Uruguay y Argentina, que pudieron cumplir, digamos, con los estándares de la Organización Panamericana de la Salud, de invertir al menos 6% del PIB para poder asegurar un sistema
digamos, público de salud, con un criterio, digamos, que tendiera hacia la universalidad, ¿no? Entonces, en general, los países de América Latina invierten poco en términos de gasto público al sistema de salud, ¿no? Y esto pues se traduce en brechas importantes en términos de infraestructura, ¿no? Ahí tenemos varios indicadores como médicos y enfermeras por cada 1.000 personas, ¿no? Camas de hospital por cada 1.000 personas, y lo que encontramos es que pues existen brechas importantes, ¿no? Con respecto al estándar de la Organización Panamericana y también al estándar, digamos, de la organización de la OCDE, ¿no? Que para el caso, por ejemplo, de México y Chile, pues fue muy importante porque ya son como miembros, ¿no? Entonces, esto es importante considerar estas brechas y que, pues básicamente hay una correlación muy fuerte entre la falta de gasto público y lo que le llamamos el gasto de bolsillo, ¿no? Que es gasto de las familias, ¿no? De sus ahorros, de sus activos o de sus ingresos corrientes para subsanar necesidades de salud, muchas veces gastos catastróficos, ¿no? Entonces, a menor gasto público, más gasto de bolsillo, ¿no? Que tiene un efecto, digamos, desproporcionado en hogares de ingresos más bajos, ¿no? Entonces, esto es lo que encontramos en materia de salud y nos parece fundamental pues, que se haga un esfuerzo para que los estados inviertan de manera más decidida, asignen mucho más recursos presupuestales, lo cual me lleva para cerrar a la clave 5, ¿no? Que es este tema de muchos estados no pueden tener niveles, digamos, suficientes de gasto público en este sentido, pues por la falta de ingresos fiscales, ¿no? América Latina es una de las regiones igual en comparación a otros países de similar nivel de desarrollo, que pues tiene, digamos, unos ingresos tributarios pues relativamente bajos, ¿no? En general, nuestros estados recaudan pocos impuestos, en comparación al promedio de la OCDE. Por ejemplo, en América Latina es cerca del 20-22%, mientras que el OCDE está por arriba del 30%, ¿no? O sea, casi 10 puntos porcentuales. Y no nada más es que la región recaude bajo, recaudamos en general, digamos, tenemos poca incidencia en la desigualdad, recaudamos a través de impuestos muy regresivos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los países en América Latina, pues, depende mucho de impuestos al consumo, ¿no? Lo que le llamamos el impuesto a valor agregado, el impuesto a las ventas, ¿no? Lo cual genera pues un sistema pues bastante regresivo, ¿no? Con pocas herramientas además para poder atender estas claves que mencioné previamente, ¿no? Entonces es un poco el panorama que analizamos en el informe de manera muy somera, y ahora dejo a Rodrigo que nos dé un poquito más de datos de lo que encontramos para el caso chileno, ¿no? Sí, muchas gracias, Diego. Yo quisiera señalar algunos, para ir terminando y a tenernos el tiempo, algunos datos relevantes en relación a Chile. Como dijo mi colega, el informe Desigual y Letal trata de las primeras respuestas de los estados, por lo tanto no aborda lo que fueron los procesos de vacunación en los distintos países de la región, donde por cierto, sin lugar a duda, muy valioso lo que pudo hacer nuestro país en esa materia. Pero sí hay algunos datos que nos parece importante que puedan tener en consideración. El primer dato tiene que ver con que Chile, estos son datos de febrero de este año, a pesar de tener una población relativamente pequeña en comparación con otros países, tiene las muertes por millón de habitantes más alta de la región, 2,111 a febrero justamente de este año. Por otra parte, mi colega hablaba de los países que sí cumplían con tener el 6% del nivel de gasto público en salud, que es lo sugerido por la Organización Panamericana de la Salud. En nuestro caso se está por debajo, estamos en el 4,7% del Producto Interno Bruto. Hay también ciertos fenómenos más estructurales respecto a las desigualdades que sin lugar a duda también influyen después en una serie de consecuencias en materia de salud, como por ejemplo que el 20% más rico concentra ingresos 10 veces mayores al 20% más pobre. Por otra parte, de que 1 de cada 3
pesos que se gastan en salud proviene de los hogares chilenos. Y solo la mitad del financiamiento del sistema de salud viene de impuestos o cuotas de seguridad social. Otro dato relevante es que si bien Chile forma parte del grupo de la OCDE, el gasto público per cápita en salud es solo una tercera parte del promedio de este grupo. Y hay tres datos más que quisiera mencionarles. Uno tiene que ver con las camas hospitalarias y al respecto señalar que nuestro país cumplía con tener 2.1 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes versus las 2.1 también de América Latina, pero decir que en el caso de la OCDE el estándar es de 4.7. Y respecto de cama UCI, por cada 100.000 habitantes teníamos 7.3, que es menor no solo a la OCDE, sino que al promedio de América Latina de 9.1. Por lo tanto, son números que sin lugar a dudas son preocupantes. Y por otra parte, ya que el informe parte de la base de que el sistema fiscal tributario es tremendamente importante para avanzar en generar condiciones que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho a la salud, señalar que Chile recauda 20.8% del PIB en impuestos, lo cual está en el promedio de la región, pero que el sistema fiscal chileno depende mucho de impuestos indirectos que son regresivos, en un 53%. Y bueno, son datos que para el análisis del informe es relevante que ustedes puedan tener en consideración, nos parece. Y termino señalando, bueno, que el señor presidente de la comisión decía antes que nosotros y nosotras también hicimos esta solicitud de poder exponer los resultados de este informe en las comisiones de derechos humanos de la Cámara y el Senado, donde Amnistía Internacional interviene frecuentemente, pero dado el contenido de este informe relacionado con el ejercicio del derecho a la salud en nuestra región y en Chile en contexto de pandemia, nos parecía que también era importante compartirlo con ustedes, así que le podemos, por cierto, si no lo tienen, hacerle llegar el informe y hacerle llegar estas minutas relacionadas con los mensajes claves que señaló mi colega y con estos datos relacionados con nuestro país. Muchas gracias y quedamos atentos a vuestras preguntas o comentarios. Muchas gracias, señor Rodrigo Busto y Diego Vázquez. Abro la palabra a las señoras diputadas y señores diputados que quieran hacer alguna consulta. Diputado Palma. Después, diputada Gasmuri. Buen día, señor presidente, por su intermedio. Simplemente quería agradecer la exposición tan sucinta, pero a la vez tan compacta y detallada, que genera una voz de alarma respecto de cómo se ha enfocado nuestra contingencia sanitaria. Así que solamente quería agradecer y preguntar a la vez si tienen alguna información. También creo que es muy importante lo que acaba de señalar don Rodrigo, en el sentido de poder poder compartir esta información con nosotros. Quería preguntar si tienen información respecto a población indígena en la región y cómo esto se daría en el caso chileno. Eso, por ejemplo, particularmente nosotros tenemos acá el caso de Isla Rapa Nui, que ha estado aislada buena parte de la pandemia por medidas locales, lo cual han impactado fuertemente el turismo, con las consecuencias económicas que ello implica. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado Palma. Diputada Gasmuri. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Quiero saludar a Rodrigo Busto, a Diego Vázquez. Un cariñoso abrazo, Rodrigo, también recordando a tu padre en estos días, cierto que se cumplen años de su partida, así que siempre con él en el corazón. Parto por eso y agradeciendo este informe, que la verdad es que yo de hecho había estado el fin de semana analizando todos los antecedentes, viendo el informe en detalle, y es bastante impactante porque de alguna manera esta fantasía que tenemos de estar en una mejor posición que otros países de Latinoamérica se nos desarma un poquitito. Me sorprende, por ejemplo, ver que solamente 3 países, Uruguay, Cuba y no recuerdo cuál es el tercero, gastan el 6% del PIB en salud. O sea, Chile estamos lejos de eso.
Y un dato que me sorprende muchísimo, no sé si entendí mal, que dentro de este análisis la mortalidad de Chile ha sido la más alta. Perdón, solo que quiero clarificar aquello porque no sé si yo lo entendí mal en el contexto del análisis de la región, porque me gustaría entenderlo, ya que más allá de los problemas estructurales que tenemos de inequidad y que vemos cómo esos factores finalmente inciden en el manejo de la pandemia, tenía entendido que igual tenemos una estrategia de vacunación más completa. Entonces, primero quería despejar aquello y después preguntar, Rodrigo, Diego, si es que, por supuesto, en este análisis que es tan crudo, que es un poco descorazonador, la verdad, si hay recomendaciones particulares hacia los países, en este caso hacia Chile, para cómo enfrentar esta brecha tan grande que tenemos en el ámbito de salud. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada Gamuri. ¿Alguna otra palabra de las señoras y señores diputados? Diputada Cordero y después diputado Lilayú. Está silenciada, diputada. Perdón, que Ahí mi sí. ayudante andaba ocupado de otra cosa. Buenos días a todos. Bueno, gracias a Rodrigo y a don Diego. La neta, lo hicieron muy bien. Me llamó la atención la mortalidad en Chile y concuerdo plenamente con Ana María Gasmuri, que es otra parte más de la hipocresía chilensis. Nosotros, los jaguares, los más desarrollados, los más fantásticos, tenemos la más alta tasa de mortalidad de Latinoamérica. Qué bueno que nos pongan en el espejo de vez en cuando. Una cuota de contacto con la realidad nos aleja del narcisismo y del egocentrismo que ha caracterizado a Chile en la última década. Y a propósito de la pregunta que hizo mi colega de especialidad, el doctor Palma, a mí me acaba de llegar un documento hecho por los estudiantes de medicina de la Universidad de la Frontera, donde hay, en primer lugar, la zona donde hay más, no solamente más atentados terroristas en la Araucanía, sino que donde están las más altas tasas de cáncer gástrico y no tienen servicio de oncología en la Araucanía. Tienen que ir a atenderse a Valdivia. Y resulta que estos chicos de la Universidad de la Frontera hizo un estudio con niños de poblaciones que no tienen acceso al agua potable y encontraron altísimas tasas, cerca del 30% de los niños estudiados tienen el Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque toman agua con caca. Entonces le quería contar yo al doctor Palma que ahí tenemos un poco, a lo mejor él me podría ayudar y lo podríamos estudiar juntos, colaborar con estos estudiantes, porque hay un foco ahí de futuros cancerosos, porque hay una cierta relación en la inflamación crónica, en la mucosa gástrica provocada por el Helicobacter y su relación con el cáncer gástrico. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, doctora Cordero. Diputado Lilayú. Buenos días, señor presidente. Yo quería, primera cosa, saludar a todos los integrantes de la comisión. Yo la verdad es que no quiero ser tan disidente con las personas que hablaron, con los colegas, pero yo tengo una visión quizás más optimista un poco de la medicina chilena. Y tengo varias dudas que cuando nos comparamos con la OCDE, el porcentaje... Yo creo que a veces comparamos peras con manzanas, lo voy a decir claramente. ¿En qué sentido? Que muchas veces, claro, no es lo mismo países que en este momento a lo mejor tienen un 30% de recaudación de impuestos, que pagan impuestos a diferencia de nosotros que pagamos a lo mejor un 7% y dedicamos un porcentaje a la salud. Primera cosa. Segundo, cuando hablamos de la mortalidad y etcétera, yo vuelvo a decir, peras con manzanas. Al comienzo de la pandemia mundial, una de las cosas que había era la realidad de los países. Yo me voy a comparar, y perdonen que me compare con Ecuador, con Bolivia, con otros, no podemos estar peor que esos países. ¿En qué sentido? Yo no sé si una persona que vive en Ecuador, en la sierra de Ecuador o Bolivia, ¿cierto? Tiene el mismo diagnóstico, seguramente el certificado de función debe decir a lo mejor gastroenterocolitis, un problema biliar, o a lo mejor un estado gripal, y a lo mejor fue un COVID. Sí, en el fondo, la notificación, yo creo que aquí en Chile, y ahí creo que aquí tenemos un aparataje sanitario súper potente, que somos realmente, nosotros realmente denunciamos lo que son y los estudiamos bien. Es decir, esa es una primera cosa, la evaluación o la notificación, etcétera. Entonces, ahí empezamos mal. Segundo, de repente empezamos a decir cuántas camas UCI, cuántas, etcétera. No es lo mismo una cama UCI en Chile, y lo quiero decir claramente, y vemos todo lo que significa en cuanto a médicos, vemos todo lo que significa la infraestructura, todo lo que significa, es cosa meterse
una UCI en Chile y se da cuenta que es un lujo. No es lo mismo una UCI en Ecuador, y perdónenme, una UCI que hasta en Brasil, yo estuve también trabajando en Brasil, conozco mucho la medicina brasileña, que es, no somos jaguares, pero ellas son leopardos negros, creo que ellas son negros, panteras negras, pero igual, ¿ah? Es decir, yo a lo que voy, que no estamos tan mal, es decir, yo soy mucho más optimista. Las UCI aquí en Chile son UCI, y cuando notificamos las muertes, son muertes. En otras partes puede haber una subnotificación, así que yo creo que la exposición, yo agradezco por intermedio suyo, señor presidente, la notificación de los expositores, pero yo tengo una visión más optimista de Chile y no me desaliento, creo que aquí notificamos bien, tenemos una política sanitaria, un ministerio, son gente todas que estamos notificando a cada rato, y los médicos también. Así que ese era mi punto nomás. Yo, presidente, Muchas gracias, diputado Lilayud. Diputado Celis. gracias, presidente. Sí, por su intermedio, saludar a los invitados, saludar a los colegas, las colegas también. Sí, presidente, bueno, yo no voy a contar mi historia, yo he conocido los hospitales públicos, privados, por experiencias personales, también por mi trabajo. Pero, a ver, yo creo que en cuanto a las vacunaciones, yo creo que fue el logro del gobierno del presidente Piñera, ¿ah? Yo creo que en el tema de la vacunación está fuera de discusión y junto con Israel somos los países pioneros y en eso yo creo que no hay mucho más que discutir. Ahora, si hablamos de cuánto invierte Chile en salud, con quién nos comparamos, eso puede dar para una discusión de un año, ¿ah? Cuando a mí me hablan de Cuba, yo he estado en Cuba 2 veces, ¿ah? Y cuando voy a Cuba a mí me da pena, ¿ah? Me da pena porque veo gente en la calle casi muriendo y en condiciones paupérrimas, ganando sueldos, pero que son de verdad una miseria. Entonces, yo ni siquiera voy a comparar la realidad de ellos porque parecen esclavos, ¿ah? Entonces, el tema de la salud podrá ser buena, pero son personas que son verdaderas, son verdaderos sujetos que están bajo el mando, orden de un gobierno y son unos verdaderos esclavos. Entonces, esas comparaciones a veces son un poco odiosas. Entonces, yo me quiero ir al lado más propositivo y constructivo. Y quiero hablarlo con un ejemplo. A mí me gusta hablar con ejemplos de lo que sucede en Chile. Y es la pregunta que le quiero hacer a Amnistía. Una operación en un hospital público en Chile, de una niñita en Viña del Mar, que tiene un problema en la nariz. Los padres desesperados, operación que cuesta en la clínica Las Condes 10 millones, 9 millones de pesos, con la misma doctora. En la clínica Las Condes se demoran un mes. Fue a un hospital público en Santiago, la misma doctora, el mismo equipo, se demora 10 años. Esa es la proporción, y un caso que el que me lo pregunte, de forma anónima, por cierto, reservada, se lo puedo entregar, para que ustedes vean la diferencia que hay. Uno preguntará, ¿cómo es tanto? Lo desconozco, lo ignoro. Pero a mí hay un tema que me preocupa y que nunca se habla cuando yo escucho organismos que más bien critican en vez de proponer, que me parece bien criticar, pero también dar algún tipo de solución, que es la eficiencia del gasto fiscal. Y yo aquí estaba leyendo el Observatorio de Gasto Fiscal del 2020, ¿ah? Y solamente para dar una idea, se estudió la diferencia de cuánto a la eficiencia del gasto hospitalario de 56 hospitales. Y se llegó a una conclusión que se podrían haber ahorrado más de 235.000 millones de pesos anuales solamente en eficiencia. Entonces yo creo que más allá que uno se queja y con razón, ¿eh? Porque yo soy testigo de las tremendas filas que hay en la urgencia de noche del Van Buren, Gustavo Frique, las camillas en los pasillos, la precariedad con que trabajan los auxiliares, los técnicos. Yo soy testigo y en eso yo no voy a callar y no voy a ser un cómplice de decir que aquello no existe. Pero también hay una falta de eficiencia.
los gastos no nos tapemos los ojos. En la tarde los pabellones de los hospitales públicos no se opera por lo general. Hay mucho personal de la salud que atiende en los hospitales públicos y el resto de los colegas mudos. Entonces, a mí me encantaría preguntarle, para ser más directo a Amnistía Internacional, si estudió la eficiencia del gasto fiscal en la salud en Chile. Gracias, presidente. Gracias, diputado Celi. ¿Alguna otra palabra solicitada? Bueno, solamente para entonces complementar, lo que quería comentarle es que estoy de acuerdo en que Amnistía Internacional, entiendo yo que recolecta datos que son públicos de los distintos gobiernos para poder crear esta estadística, y que por ello yo concuerdo con algunas de las palabras que se han hecho aquí, señalando que Chile tiene un muy buen registro en cuanto a fallecimiento y que eso podría estar alterando las conclusiones que podría obtener este estudio, este informe, pero en sí es un muy buen antecedente, sobre todo en la parte de gasto fiscal, en la cual sí nos entrega una información de que Chile está bastante retrasado en cuanto al gasto fiscal que debería entregarse a salud. Sin más comentarios, le doy la palabra a Rodrigo y Diego para que respondan las inquietudes de los diputados y diputadas. Gracias, colegas. Voy a tratar de ir contestando, digamos, punto por punto más o menos, pero digamos, hay como cosas que surgen que son comunes denominadores, ¿no? Primero, creo que voy a tocar el caso de la mortalidad. Lo que decimos es que no es que la tasa de mortalidad de Chile sea en términos de muertes registradas y confirmadas por COVID, sea la más alta de la región. Lo que decimos es de las más altas, ¿no? La más alta de la región claramente es Perú. Perú fue uno de los países más afectados, ¿no? Y por acá tenemos las cifras. En el caso de Perú fueron más de 6,000 muertes por cada millón de habitantes, ¿no? Muertes digamos, de todo el periodo a febrero de 2022, ¿no? Pero lo que es claramente es que si después digamos, de Perú, está el caso de Colombia y Paraguay, y luego está el caso de Brasil, México y Chile, ¿no? Donde tienen más o menos tasas por arriba de los 2,000 muertos por millón de habitantes, ¿no? Esto es, digamos, de los 17 países analizados, ¿no? Están, digamos, por arriba de digamos, en la mediana, ¿no? Hay mucha variabilidad, entonces, pues eso es, ¿no? Chile no es el más, y esto es como para aclarar, no es el país con más muertes, ya controlando por población, sino que es uno de los países que registraban digamos, en términos del ranking de los países, ¿no? La situación en otros países es mucho más dramática, ¿no? Claramente, con respecto al sesgo que puede haber por el subregistro de muertes, claramente ese es un factor que nosotros no podemos evaluar en este momento porque los países tienen un subregistro, o sea, digamos, la manera en que se puede controlar eso es calculando lo que le llamamos el exceso de muertes, ¿no? Que en general es, para poder tener un mejor estimador digamos, comparable de las muertes en un país por COVID, pues lo que se hace es que se compara la muerte, digamos, durante la pandemia con las tendencias históricas, ¿no? Que se tienen año con año, y a partir de ahí se saca un estimador, ¿no? De más o menos cuál fue el exceso de muertes que, digamos, rompe con lo que generalmente se tienen de muertes estacionales, ¿no? Pero ese dato, si bien sería, y concuerdo, ¿no?, con varios de los colegas que lo mencionaron, mucho más comparable, no se tiene para todos los países analizados de la región, ¿no? Particularmente considerando que en América Latina hay un tema de capacidad institucional en los registros, ¿no? Por ejemplo, México lleva ya un subregistro de muertes, ¿no? Chile lleva ya un subregistro de muertes, ¿no? Otros países, digamos, tardan más en calcular, ¿no? Esta información, ¿no?
Entonces, claramente, pues no contábamos en ese momento con la información, ¿no? La diputada Palma había preguntado sobre, el diputado Palma, perdón, había preguntado sobre la parte de población indígena, ¿no? No tenemos datos específicos para Chile porque el informe fue regional, pero lo que encontramos es que la mayoría de los países tienen, digamos, la mortalidad o la letalidad, más bien las tasas de letalidad tienden o suelen ser mucho más altas para población indígena, incluso cuando en general el perfil de esta pandemia pues fue a zonas con niveles de concentración urbana mucho más densa, ¿no? En términos de lo que mencionaba el diputado Lilayú, ¿así estoy pronunciando bien? Ok. Lo que mencionaba el diputado Lilayú sobre el exceso de muertes, creo que ya lo tocamos. Lo de los impuestos es cierto. Es cierto que, digamos, en el caso de Chile y de todos los países de América Latina, digamos, los países de la OCDE tienen niveles de impuestos mucho más altos. Lo que yo diría es que todavía creo que hay mucho espacio para seguir movilizando recursos si se toma en cuenta que, digamos, hay experiencias en el caso de Argentina y de Brasil que han podido movilizar un poco más de recursos para tener niveles de recaudación mucho más altos, ¿no? Entonces creo que ahí todavía puede haber experiencias interesantes para analizar, ¿no? En el caso de Chile, digamos, 20% no me parece que sea un porcentaje bajo, o sea, me parece que es relativamente alto con otros, pero que, digamos, considerando los niveles de desarrollo, ¿no?, del país, pues sí puede, ¿no? El potencial creo que puede ser mucho más alto, ¿no? Además, considerando las capacidades institucionales del país, ¿no? En materia digamos, presupuestaria, ¿no? En términos no escuché el nombre del diputado que está en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque Félix. Feliz, perfecto. En términos de lo que mencioné el diputado Feliz, o sea, creo que en el caso digo, no quiero tocar mucho el caso de Cuba porque es un caso distinto al de los países, por eso mencionaba que dos, y de hecho, a propósito no mencioné Cuba, pues porque Cuba es un régimen económico distinto, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es, digamos, de economías de mercado, ¿no?, que ejercen el gasto a través de impuestos, ¿no? Que recaudan impuestos y que luego lo van y lo gastan, ¿no? Entonces, en ese aspecto, hablando de la vacuna, creo que sí, las vacunas fue la gran respuesta que en muchos países pudo detener la pandemia. Nosotros nos concentramos en la respuesta y pues es importante las respuestas de corto plazo porque digamos que lo que aprendimos de esta pandemia fue que las vacunas tardan un tiempo, ¿no? Particularmente si es un virus nuevo, ¿no? Entonces, un poco nuestro punto de vista era, pues hay que estar preparados, ¿no?, para poder mitigar estos impactos aún que se puedan tener vacunas, ¿no? Y lo que podemos ver es que estos impactos todavía no han sido mitigados en la región, ¿no? Los niveles de pobreza en la mayoría de los países no han regresado a las tendencias, digamos, pre-COVID, ¿no? Y pues esto preocupa en términos de poder cumplir como decía, ¿no?, con los indicadores de la Agenda 2030 de poder, por ejemplo, erradicar la pobreza extrema, ¿no?, y algunas otras cosas a nivel regional, ¿no? Aunque en el caso de Chile, claramente, de acuerdo con los indicadores de CEPAL, pues los niveles de pobreza son relativamente bajos en comparación a otros países. En términos de nada más del gasto público y gasto privado, en general, Chile, el gasto total en Chile sí no es tan bajo en términos del gasto total en salud. Para poner un ejemplo nada más con lo que quiero decir es, lo que se gasta en salud en Chile, con públicos y privados, es 9.3% del PIB, o era 9.3% del PIB antes de la pandemia, ¿no? Eso quiere decir que más o menos la mitad es público y la mitad es privado, ¿no? Aquí el tema es, creo, digamos, es algo que se puede discutir y que nos gustaría, de hecho, investigar más, ¿no?, y meternos en el caso particular chileno, digamos, después, pero es un tema más que del monto que pudiera ser, yo creo, algo atendible, llegar al 6%, del 4.7 al 6%. Es un tema de brechas de desigualdad, ¿no?
Es un tema de brechas de desigualdad y es un tema del fondeo, ¿no? Creo que por ahí, y hablábamos de propuestas, ¿no? Era algo que se mencionaba mucho, que si proponíamos cosas, ¿no? Sí proponemos cosas. En el caso particularmente de países como Chile, lo que podemos ver es que realmente sí, en términos del presupuesto total, alrededor del 18% del presupuesto se va a salud, ¿no? Eso es un porcentaje nada desdeñable. El problema no es un tema en ese sentido de asignación, sino un tema del espacio fiscal que tiene el gobierno chileno, ¿no? Y de lo que se podría tomar en términos de recaudación. Por ejemplo, en realidad, en general, con otros países el sistema chileno recauda relativamente poco en cuotas de seguridad social para el sistema de salud. En el sistema de salud, solo 8% viene de esas cuotas, digamos, perdón, 8% de los ingresos totales de Chile viene de los pagos de seguridad social, ¿no? Entonces ahí creo que hay, digamos, por ejemplo, espacio para poder hacerse de recursos fiscales, ¿no? Ahora, en términos de las políticas de salud, pues claramente pues creemos que, digamos, el rol del Estado en términos de proveer un gasto público de salud mucho más elevado pues es importante, y que además pues hay herramientas ahorita que se pueden hacer. Creo que la última pregunta del diputado Solís, que fue quien hizo una exposición mucho más amplia, era sobre la eficiencia, si habíamos estudiado la eficiencia. No estudiamos para el caso, como este es un informe regional, no estudiamos para el caso de Chile la eficiencia. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que lo hace para toda la región, ¿no? Y lo que encuentra el Banco Interamericano para toda la región es que sí puede haber ganancias en términos de eficiencia y que se deben de buscar las ganancias en términos de eficiencia, pero que, digamos, los recursos que se podrían recuperar de eso, digamos, no son suficientes de alguna manera para cubrir estas brechas como más estructurales de las que hablamos, ¿no? Brechas en términos de la necesidad de poder tomar reformas como fiscales mucho más decisivas para ampliar el espacio fiscal, ¿no? En la mayoría de los países. Esa sería un poco mi respuesta. No sé si, Rodrigo, quieres agregar algo. No, yo creo que abordamos todos los puntos que fueron consultados. Perfecto, muchas gracias por sus intervenciones. Diputada Gamuri. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Y entendiendo la complejidad, Rodrigo, se me perdió, Diego, ahí está, estaba buscando la pantalla, de todo esto y que lo multifactorial que es, desde su experiencia, desde el análisis detallado de este estudio, ¿cuáles podríamos considerar las experiencias exitosas en América Latina de protección social desde esta mirada, ¿cierto?, de estos pisos de protección social que plantean ustedes? ¿Cuál podríamos mirar entendiendo la complejidad de todos los elementos que concurren, ¿cierto?, y los diferentes factores que tiene cada país, pero en general, ¿cuáles podríamos observar como experiencias exitosas en este sentido? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, diputada Gamuri. Entonces, para cerrar, responder esta pregunta y damos por concluido este punto de tabla. No hay más preguntas, ¿verdad? Necesitamos cerrar el punto de tabla. Entonces, nada más para contestar eso, o sea, de experiencias, digamos, los países que han podido, digamos, estar por arriba del benchmark, del umbral, ¿no? De la OPS, pues son el caso de Uruguay y Argentina, ¿no? Entendiendo que son economías muy distintas, ¿no? Con población muy distinta, densidad poblacional muy distinta, ¿no? Lo que emerge, digamos, de esto yo sé que al diputado Lilayuno le gusta mucho comparar peras con manzanas para la OCDE, pero digamos como lo que podemos aprender de otros países para a lo mejor no llegar ahí en este momento, pero para atender o para tomar políticas que nos lleven hacia esos niveles de desarrollo y capacidad institucional, pues es también lo que hacen los países de la OCDE, ¿no? Que en general tienen sistemas de salud pública bastante robustos, ¿no? Y lo que esas dos experiencias nos enseñan, creo yo, es que uno debe de haber sistemas de
de protección social que traten de desvincular, digamos, el estatus. El gran problema de muchos países de América Latina es que la protección social está muy vinculada con tu estatus laboral, y como hay en general altas tasas de informalidad, pues eso es un problema, ¿no? Para poder tener sistemas que puedan, digamos, reaccionar ante este tipo digamos, de choques de ingresos, ¿no? Entonces ahí el poder armar sistemas mucho más comprensivos, ¿no? Mucho más amplios de protección social es algo importante. En términos de impuestos y de política tributaria sí hay espacio, y es algo que con lo que me gustaría cerrar, ¿no? Que es qué se puede hacer en materia de impuestos. En general, por ejemplo, una de digamos, ya los países de América Latina, casi todos, a excepción de probablemente algunos países chiquitos y México, agotaron ya, digamos, todo lo que pueden recaudar, por ejemplo, en términos de impuestos indirectos, ¿no? Que son impuestos al valor agregado, impuestos a las ventas, ¿no? Son impuestos muy fáciles de recaudar. Entonces, son impuestos que son fáciles de obtener los recursos, ¿no? Pero son, digamos, además de la regresividad, pues ya eso fue un intento de América Latina de los años, ¿no? De hace 2 décadas es lo que estaba como de moda, ¿no? Pero pues ya ese espacio fiscal ya está, pues ya se recaudó lo que se podía recaudar, ¿no? Yo creo que las herramientas que ahora se podrían tener, y que vemos que hay una brecha con respecto a otros niveles de recaudación en países con mayores niveles de desarrollo, pues es ir moviéndose a ver, digamos, impuestos a la riqueza, ¿no? Y el combate a la evasión fiscal, ¿no? Que es un tema de política, digamos, multilateral, ¿no? Impuesto a la riqueza y a la evasión, eso va a ser muy importante. No sé si los diputados hayan escuchado que en octubre del año pasado hubo, digamos, este acuerdo en el G20 para poner un impuesto global, ¿no? Un impuesto global digamos, multinacionales para tratar de combatir la evasión, ¿no? Para tratar de recaudar más y evitar la erosión de la base fiscal. Entonces, eso va a ser muy importante, digamos, para economías abiertas, digamos, como es la chilena, ¿no? Economías de mercado, economías que, digamos, dependen de la inversión extranjera. Es importantísimo esta discusión, ¿no? Entonces, se tiene que hacer mucho todavía para combatir la evasión y impuestos a las multinacionales, ¿no? América Latina también recauda muy poco en términos de impuestos a la riqueza, ¿no? Impuestos al patrimonio, ahí podría haber algo que se pueda hacer en términos de progresividad, ¿no? Y esas dos cosas son, digamos, las que se podrían tomar en cuenta para tratar de tener espacio fiscal, ¿no? Repito, en el caso chileno, del 4.7 al 6% del PIB, en realidad no es la brecha muy grande, ¿no? Como en otros países, en donde es casi el 50%. Entonces, creo que sí se podrían tomar, digamos, un plan, ¿no? Para generar el espacio fiscal suficiente para, digamos, cumplir con este umbral, ¿no? Que es importante en términos de equidad. Perfecto, muchas gracias. Entiendo que en estos minutos no llegó nadie de la Asociación Chilena de Municipalidades. Me comentaban que parece que había una persona que había ingresado de la Asociación Chilena de Municipalidades. Mire, me parece, según lo que me han informado, que Bárbara sería de la Asociación de Municipalidad y por eso la hice ingresar, pero no sé si lo será, porque es Bárbara, no me coincide con ningún nombre de nada. Si ella abre su cámara y informa, sería ideal. Bueno, si no contesta no la vamos a esperar tampoco. Ahí está. Hola, buenos días. Sí, yo pertenezco a la asociación. Yo principalmente entré para tomar apuntes porque mis jefes estuvieron inconvenientes. Ya, No se perfecto. pudieron presentar. Perfecto. Por eso quería pedir las disculpas pertinentes, pero... Impecable. Es que no llegaron las excusas, ¿eh? No han llegado las excusas formales, como nosotros le mandamos la invitación formal, esperábamos unas excusas formales, entonces eso no ha llegado, y bueno, si usted está tomando apuntes, pero si no vamos a hablar nada sobre el tema. Sí,
Sí, yo igualmente les voy a informar y todo, y les voy a comentar, sí, es que hubo un inconveniente y no se pudieron conectar a últimos instantes. No. Igualmente creo que había otra persona más en espera, porque una compañera también intentó ingresar. Bueno, pero independiente de eso, atendemos la situación, pero obviamente era un tema relevante para esta comisión que ha sido planteado por múltiples de sus integrantes, la situación de la atención primaria en estos momentos de la pandemia. O tendremos que generar algún otro espacio para conversar de ello, porque justamente la gracia era escuchar al presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos quienes asistieron el día de hoy. Hasta luego. Luego. Hasta luego, presidente. Gracias. Hasta luego.